Bueno, hoy vamos entonces a empezar un estudio un poco más sistemático de las ecuaciones diferenciales que empezamos a ver la clase pasada. La clase pasada fue la clase más bien motivacional. Como decíamos, hacer un estudio más matemático de las ecuaciones, tratar de entender un poco cómo se resuelven esas ecuaciones. Entonces, para empezar, vamos a iniciar con el problema en dimensión 1. Y vamos a ver, no sé si ve un poquito más pegada la pantalla, ¿no? Para que puedan ver mejor el video. Ahí está bien, este lado se ve. Ahí mejor. Entonces les recuerdo de la clase pasada. Nosotros habíamos visto que nos estudiamos la ecuación del calor. La ecuación del calor. Nosotros teníamos en general alguna región en el espacio, en el RD, donde D era el espacio ambiente, que podía ser típicamente es R3, el espacio, podría ser R2 o R1. Vamos a ver ahora qué pasa cuando es igual a 1 en esta clase. El RD, y teníamos nosotros una función U que está definida de esta región en R, es mi función escalar, función incógnita. Esa es una cosa, ¿saben por qué? En general en ecuaciones diferenciales siempre la función que uno quiere resolver la incógnita de la ecuación se escribe con la letra U. Creo que las incógnitas en las ecuaciones de números son la letra X. Pero para las ecuaciones diferenciales la incógnita se usa la letra U. ¿Saben por qué? La unknown. Unknown se llama. Entonces, por eso la definición estándar de la incógnita en las ecuaciones diferenciales es U. Y si hay dos funciones, dado que la primera era U, la segunda tiende a ser B. Y si la tercera, doble. Y ahí paramos, después X, Y, Z ya tienen otro significado. Los matemáticos somos criaturas simples, no nos complicamos demasiado. Bueno, entonces tenemos la ecuación de calor. Recordamos que U, si estamos pensando estrictamente en la ecuación de calor, U representa la temperatura. Si no, pero podría ser una densidad de energía. Si fuera, estamos viendo cómo se difunde intermedio, podría ser una densidad de masa. Tiene distintos tipos de significados dependiendo de la naturaleza del problema. Pero lo que nosotros vimos es que esta ecuación, esta función, tiene que verificar la ecuación de UT menos K con la relación de U igual que F. Donde K es la constante, esta es lo que llamamos nosotros la difusividad. ¿Es uno? No, es K. Nosotros estamos suponiendo que es constante. No siempre es constante, pero en este caso vamos a suponer que es constante. Que lo que dice un poco, vamos a ver, hoy lo vamos a tratar de interpretar un poco mejor, justamente cuando hagamos un poco de cuentas, pero lo que está relacionado acá es con qué tan rápido el medio difunde. ¿Sí? Tiene que ver con qué tan rápido el medio difunde. F, esta, representaba, ¿se acuerdan qué representa esta F? Es la cantidad de energía interna. La cantidad de energía interna generada. ¿Sí? Puede ser hay fuentes internas de que a veces en reacciones químicas, la propia reacción química libera energía térmica. Pero siempre hay energías térmicas que generan esta energía interna. Interna por unidad de tiempo. Le recuerdo, U representa la energía o el calor. Cuando estamos hablando de energía térmica, la energía térmica y la temperatura son cantidades que son proporcionales. ¿Han visto eso alguna vez en su clase de química en el secundario? ¿Cómo se relaciona la energía térmica con la temperatura? ¿Se acuerdan de eso alguna vez?
Hay una constante de proporcionalidad que también depende del medio, es un calor específico. El calor específico es una constante que me dice yo multiplico la temperatura por el calor específico me da la energía. ¿Se acuerdan? ¿Les suena eso? ¿Alguna cosa? Bueno. Este bicho es lo que se llama el laplaciano. Que es la divergencia del gradiente, o gradiente producto escalar gradiente, o gradiente cuadrado, con todas las notaciones que teníamos, y cuando aplicamos el laplaciano a una función q en un x, esto es la suma desde igual 1 hasta b de la dimensión de u x i elevado en x. Bueno, este x se entiende que x es un vector, no es un vector x1, ¿no? X es x1, x es un vector. Y sabemos que en general, cuando uno tiene un fenómeno de difusión, eso lo vimos la vez pasada, para poder determinar cómo es la evolución, necesitamos saber cómo interactúa con el exterior. Eso fue una de mis el último rato de la clase pasada, que es lo que llamamos las condiciones de contorno. Vimos que hay distintos tipos de condiciones de contorno que modelan distintos tipos de interacciones con el exterior. Una condición de contorno es fijar la temperatura en la frontera, que se llama condición de tipo Dirichlet. Otra condición de contorno es fijar cómo es el flujo de temperatura a través de la frontera, que esas son condiciones de tipo Neumann o de tipo Robin. Hoy nos vamos a concentrar en condiciones de tipo Dirichlet. Entonces, las condiciones de Dirichlet, hay que poner condiciones Dirichlet, es decir, que cuando yo miro U y lo restringo a la frontera de la región, cuando le evalúo los puntos de la frontera de la región, esto es igual a una función que es data. Podría depender del tiempo. Esta f puede depender de ser constante, depender de x o depender de x y de t. Y esta h puede depender de x y de t. Para fijar, voy a simplificar un poco el análisis de lo que voy a hacer ahora. Vamos a suponer que no dependen del tiempo. Que f es una función que depende solo de x y que la condición de contorno depende solo de x. Entonces, nuestro objetivo general, que vamos entre la clase de hoy y la clase de jueves, vamos a tratar de hacer un estudio lo más comprensivo, abarcativo posible, lo que me permite 2 clases, ¿no? Sobre este problema. Vamos a concentrarnos en este problema. Hoy vamos a empezar en dimensión 1. Dimensión 1, ¿por qué dimensión 1? Porque en dimensión 1 vamos a ver cómo hacer cuentas muy explícitas para hallar la solución. Vamos a poder hacer cosas muy fáciles para hallar la solución. Cuando estemos en dimensión n, la cuestión se complejiza muchísimo, sobre todo, una cosa que complejiza muchísimo es por qué es esta región omega. Este omega es un abierto. Cuando yo estoy en dimensión 1, ¿qué es un abierto en dimensión 1? Un intervalo abierto. Entonces la geometría es muy simple. En cambio, cuando yo estoy en R2, ¿qué es un conjunto abierto de R2? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier ameba es un abierto en R2. O en R3 lo mismo. Cualquier papa, agarran una papa, saben que hay capas de todas las formas posibles. Eso es un abierto de R3. Entonces la geometría se complica y la geometría juega un rol. Entonces en dimensiones más altas, hallar fórmulas explícitas son muy sensibles a la geometría. Y eso complejiza mucho todo el estudio. ¿Está bien? Pero en dimensión 1, la geometría es muy simple y nos permite hacer cuentas muy explícitas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es el estudio en dimensión 1. Clase de hoy. T igual 1. La dimensión es 1. Y entonces, cuando la dimensión es 1, las ecuaciones que están escritas ahí se transforman en estas que tengo escritas acá. No sé si todos alcanzan a ver.
pero eso es exactamente lo que está bien. Tengo la derivada respecto del tiempo de U, la difusividad K, el laplaciano ahora es la suma de todas las derivadas segundas, pero ahora tengo solo una. Entonces simplemente UXX. ¿Está bien? No hay más. Después el término de fuente, f de x. Y las condiciones de contorno, bueno, ¿qué? Tengo que fijar cuánto vale un borde y cuánto vale otro borde. Entonces esto va a modelar cómo evoluciona la temperatura en una varilla bidimensional en las cuales yo fijé cuánto vale la temperatura en un extremo, fijo cuánto vale la temperatura en el extremo y tengo una fuente de generación interna de temperatura, que se llama, que prende un fósforo o un encendedor y estoy calentando algunas partes y otras partes. ¿Está bien? Y yo quiero ver cómo va a evolucionar esto. ¿Estamos hasta acá? Entonces vamos a ver cómo el análisis de Fourier, ¿sí?, entra en juego para resolver este problema. Y de hecho, este es lo que motivó a Fourier a desarrollar la serie de Fourier. La primera aparición histórica de la serie de Fourier fue para resolver este problema. ¿Sí? Este fue a principios del siglo XIX, 1822. ¿Cómo vamos a ver que aparecen naturalmente, sin imponerlo, la serie de Fourier para encontrar una solución explícita de este problema? Bueno, entonces lo primero que uno hace es dice, bueno, vamos a hacer un poco de heurística, vamos a ver después, con todo esto vamos a formalizarlo, hagamos un poco de heurística para entender el razonamiento. Si ustedes tienen una distribución de temperatura inicial, porque inicialmente calentaron la temperatura, estaba de alguna manera distribuida, y ahora deja de evolucionar. ¿Qué pasa con la temperatura? Esto es algo muy parecido a lo que pasaba cuando estudiamos dinámica no lineal. Ustedes tienen un sistema no lineal, lo dejan, en este caso es lineal, pero lo dejan evolucionar. ¿Qué es lo que esperan que pase con un sistema cuando el tiempo evoluciona? Que llegue a un estado de equilibrio. El estado de equilibrio no tiene por qué ser temperatura constante, vamos a ver, pero uno espera que el sistema, después de un tiempo, llegue a un estado estacionario, un estado donde no hay más variabilidad temporal. ¿Sí? Eso es lo que buscábamos también en sistemas lineales. Nosotros buscábamos un punto de equilibrio y después que los puntos de equilibrio veíamos la estabilidad, veíamos si había convergencias en estado de equilibrio. Acá esperamos algo similar. Entonces lo que vamos a esperar es que esta temperatura evolucione cuando el tiempo avanza a un estado de equilibrio. ¿Qué es un estado de equilibrio en esta ecuación? Respecto de la ecuación, ¿qué es un estado de equilibrio? ¿Qué es estar en equilibrio? ¿Qué significa estar en equilibrio? La medida que avanza. Y la función U es No tiene por qué ser constante. Que te deje de estar el tiempo. de cero. Que equilibrio quiere decir que ya no varía más con el tiempo. Una vez que el tiempo avanza ya estoy quieto. ¿Sí? Entonces estar en un estado de equilibrio quiere decir que llegué a una función que ya no varía con el tiempo. ¿Qué significa que no varía con el tiempo? Bueno, simplemente que esta cantidad U(t) tiene que ser cero. Entonces, ¿qué es un estado de...? Es lo que hacíamos con los sistemas no lineales, ¿se acuerdan? ¿Qué hacíamos? Nosotros teníamos x punto igual a f de x, que es un estado de equilibrio. Bueno, esto tiene que ser cero. Entonces decíamos los ceros de f. Esto lo pueden pensar algo parecido. Esto es como tener u punto igual una f de u. F de u es hacer toda esa porquería. Entonces, ¿qué es un estado de equilibrio? Bueno, que esto sea cero. Bueno, acá está un poco de arreglar eso. ¿Cómo es un equilibrio? Eso es buscar un equilibrio. Si mi ecuación era ut igual a k por uxx más f de x, un estado de equilibrio que lo vamos a llamar v estrella, que es una función ahora solo de x.
No depende del tiempo, porque estamos en estado de equilibrio. ¿Sí? Entonces, no depende de t y tiene que verificar esta ecuación. Si tiene que verificar esta ecuación, quiere decir que esto es 0, porque cuando digo respecto de t me da 0. Entonces, equilibrio está tal que 0 tiene que ser igual, y ahora voy a poner k por b estrella xx más f de x. Bueno, acá teníamos condiciones de contorno, voy a poner acá que es u de a, u de 0 igual a, u de n igual a b. Entonces este equilibrio tiene que verificar lo mismo, ¿no? Que b estrella de 0 tiene que ser igual a y que b estrella de n tiene que ser igual a b. Eso porque habíamos dicho que no cambiaba con el tiempo. Claro, tiene que ser, esto está en equilibrio, que tenés una solución de la ecuación que ya no depende del tiempo. Entonces para todo el tiempo se queda quieta. Claro, pero digo, las condiciones de contorno. Ah, la condición de contorno tiene que ser la misma, tiene que verificar. Ahora vamos a hacer simulación de esto, después de un ratito. ¿Sí? Entonces tiene que tener las mismas condiciones de contorno. Porque si esa temperatura está fija, tiene que estar fija. ¿Qué significa que sean A y B? Son temperaturas fijas, cualquiera, arbitrarias. ¿Pero que son condiciones iniciales? No, de contorno. Condiciones de contorno. Ok. Condiciones de contorno. Bueno. Fíjense que en este caso, para este caso, en dimensión 1, esta ecuación siempre la podemos resolver de manera trivial. Porque lo que hay que hacer es, bueno, si este paso restante, paso de estar dividiendo, le queda que b estrella 2' tiene que ser menos f de x sobre k. Integran una vez, integran dos veces. ¿Sí? ¿Está bien? Integran una vez, integran dos veces y les van a aparecer, cuando calculan la primitiva, van a calcular la primitiva de f, le va a aparecer un más c, lo que es la constante de integración. Después integran dos veces, otra vez, le va a aparecer otra constante de integración. ¿Está bien? Y después van a tener dos constantes de integración que tienen que determinar. ¿Cómo determinan esas dos constantes de integración? Van a ser las que verifican las condiciones de contorno. Les voy a poner un pequeño ejemplito. ¿Sí? Ejemplo. Movemos f de x igual a 1. ¿Sí? F de x igual a 1. Para ejemplificar, para que no complicarme yo mucho con las cuentas, pero esto lo pueden hacer ustedes. Si f de x fuera e a la x, es lo mismo. Si f de x fuera x cuadrado, es lo mismo. Tienen que integrar. ¿Bien? La función que sea. Va a ser tan fácil o tan difícil como tan fácil o tan difícil si haya primitivas. Entonces, b estrella prima prima es menos 1 sobre k. Esto me dice que b estrella prima es menos x sobre k más c, más, pongamos más a, más una mayúscula. ¿Sí? Si integro de vuelta, me queda que b estrella de x va a ser, ahora tengo que integrar esto, menos x cuadrado sobre 2k más ax más b. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que calcular. Entonces, debo calcular A y B de manera tal que B estrella de 0 sea A chiquitita y que B estrella de L sea B chiquitita. Es un sistemita de 2×2. Yo que ahí se da cuenta y esta es la que queda.
¿Sí? Para vamos a agarrar un poco la cuenta, los pasos de la cuenta, quedan esa es la constante A grande queda esta porquería, y B grande queda. Ustedes pueden chequear fácilmente cuando X es igual a 0 para la chiquita, y cuando X pone X queda. Acá tenemos un dibujito de cómo es el estado estacionario. Este es el estado estacionario. Entonces, si nosotros ponemos una fuente de calor homogénea igual a 1 en toda la varilla, pero fijo la temperatura de un borde y de otro, finalmente esa temperatura debería llegar a un estado estacionario donde la distribución de temperatura viene dado por eso. En este dibujo puse, acá está puesto, la longitud de la varilla es de 3 unidades, la difusividad es 2, y la temperatura está fijada que valga 0 grados en este extremo y 0,5 grados en este otro extremo. Obviamente el aspecto de esa parabolita, siempre es una parabolita para esa fuente, pero el aspecto de la parabolita va a depender de L, K, A y B. Dependiendo, entonces a veces queda siempre creciente, queda al revés, dependiendo de cómo son los valores relativos de todos esos numeritos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sabes cuándo pasa eso? ¿Qué tiempo sucede? Eso es una excelente pregunta y eso es una cosa que vamos a responder. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar el equilibrio? Es una excelente pregunta y es parte de lo que vamos a tratar de responder. Vamos a ver que el tiempo que tarda en llegar al equilibrio depende de la difusividad y del tamaño de la varilla. Y voy a mostrar experimentos de cómo calcular eso y cómo calcular la tasa de convergencia. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Para hacer un equilibrio asintótico también. Obviamente. Como todos los equilibrios siempre, una cosa es la teoría, piensa que nunca hay que olvidarse de algo, que es que los modelos no es la realidad. El modelo es el modelo. El modelo va a servir si me ayuda a predecir. Entonces, esto va a decir, va a un equilibrio a una tasa exponencial. En la práctica, si es exponencial quiere decir que lleva un tiempo finito, porque cuando algo es exponencialmente chico ya ni veo la diferencia. ¿Sí? Entonces el modelo es el modelo, no es la realidad. Es decir, para llegar nosotros a deducir estas ecuaciones, hicimos un montón de suposiciones y simplificaciones y de cosas que nos permiten, pero hay que hacerlo. La realidad, sin simplificaciones no se puede modelar, es hiper compleja. ¿No? ¿Cuándo uno tiene un buen modelo? Cuando consigue, con unas expresiones razonablemente sencillas, capturar la esencia del fenómeno que está tratando de descubrir. Esto no depende de la varilla antes. No, el estado estacionario es el estado estacionario. No depende de la temperatura inicial. Solo de los extremos. Y vamos a ver después que no, sin importar qué temperatura inicial se han tomado, al final vas a converger siempre ese estado estacionario. Ese estado final. ¿Sí? Eso es independiente del estado inicial. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para estudiar eso? Lo que vamos a hacer ahora para estudiar cómo es la evolución, es una cosa que hemos hecho muchas veces, en vez de estudiar la función U solita, lo que vamos a estudiar es la variable que es la distancia de esa U al estado estacionario. Esa es la variable que conviene estudiar, que es la distancia del equilibrio. Vamos a llamar U mayúscula a la distancia que hay entre la solución de la ecuación y el estado estacionario. ¿Okay? Entonces, esta es la variable relevante a estudiar. Y ahora es una cuenta muy sencilla que no vale la pena que haga el pizarrón, les digo lo que pasa, que es que directamente la distancia verifica la ecuación del calor, pero con F igual a 0 y con condiciones de contorno igual a 0. Está claro que, porque tanto U chiquita como B estrella, las dos en los extremos valen igual. Entonces la resta vale 0 después. Y la F también sin el 0, aparece una F de este lado, una F de este lado, se tacha.
Entonces, esta es la ecuación que tenemos que tener. Y esto es lo que hace Fourier. Fourier lo que hace es va a decir, bueno, le va a prestar una expresión para la solución de esta ecuación, que es la diferencia que hay entre la evolución de la ecuación del calor con el estado estacionario. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer una simplificación que no es completamente necesaria. Si ustedes no la hacen, porque tienen varios ejercicios en la guía donde tienen que hacer esto, si no hacen esta simplificación no pasa nada, las cuentas quedan un poquito más difíciles, pero sale igual. Poquito, casi más difícil, no mucho más difícil. Que lo que voy a hacer yo, que es algo que ya hemos trabajado en su momento muy por arriba, porque fue como las clases que partimos por espada y demás, es lo que se llama la adimensionalización. ¿Cómo querés hacer eso? No necesariamente, yo digo, por eso simplifican las cosas. Por eso simplifican. Si adimensionalizás, queda todo mucho más fácil. En este caso, ¿cuántos parámetros tengo en la ecuación que me interesa? ¿Cuántos parámetros tengo en esta ecuación? 1. 2. ¿Cuáles son? K y L. K y L. K y L son mis dos parámetros. Yo puedo hacer las cuentas de Fourier. Las cuentas que voy a hacer después para la ecuación adimensional las podría hacer para esta ecuación directamente. Y no es tremendamente más difícil. Pero es mucho mejor tener las ecuaciones adimensionalizadas siempre. Si no lo hacen, no pasa nada, les repito. Pueden ustedes chequear, lo pueden hacer con las variables físicas y está todo bien. Pero las variables adimensionalizadas me simplifican el programa. Porque lo que vamos a ver es que cuando adimensionalizo las variables, voy a poder suponer que K es 1 y L es 1. Eso, voy a suponer que K es 1 y L es 1. Esa es la ventaja. Entonces, es como trabajar con una ecuación que no tiene parámetros. Y me simplifica un montón las cuentas. Entonces, para entender la dimensionalización, uno dice, bueno, yo quiero que L sea 1, quiero normalizar mi longitud de la varilla. Entonces, voy a tomar una variable I que reemplaza la variable X, que si antes X se movía entre 0 y L, yo quiero que Y se mueva entre 0 y 1. Entonces, ¿quién va a ser I? X sobre L. X sobre L. Quiero que observemos que esto es adimensional, porque X, que es la longitud de la varilla, ¿qué unidades tiene X? La longitud, metro, ponele. Si estamos en MGS, vamos a poner que estamos en MGS, metro gramo segundo, X tiene unidad de metro, y L, que es la longitud, también tiene unidades de metro. Entonces, cuando yo hago X sobre L, esas unidades se simplifican. Y es una variable adimensional. Entonces, es una variable que mide una proporción. Si yo te digo estoy en Y es igual a 0,2. ¿Qué quiere decir? Que avancé el 20% de la varilla total. ¿Está bien? Es una variable adimensional. Lo que es un poquito más complicado es el tiempo tau adimensional. Porque para entender el tiempo adimensional hay que entender qué unidades tiene la constante de difusividad. Tratemos de entender primero qué unidades tiene la difusividad. Vamos a ver qué unidades tiene la difusividad. Terminemos la ecuación, esa que está ahí. O cualquiera, o esta que está acá. ¿U qué unidades tiene? Energía o de temperatura. Vamos a decirle que ahora no. Bueno, U tiene unidades de temperatura o de energía o de densidad, dependiendo de qué sea el modelo. Pero para simplificar, supongamos que son de temperatura, que son grados. Entonces, si U son grados, las unidades de U son grados centígrados, ¿qué unidades tiene UT? Grados sobre ¿Qué
¿Qué unidades tiene la derivada temporal? ¿Qué es lo que mide usted? Grados sobre segundo, ¿no? La variación de temperatura por tiempo, la velocidad. ¿Sí? Es la velocidad de variación de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, usted tiene unidades de DEG sobre segundo. Esas son las unidades de la UT. ¿Qué unidades tiene UX? Grados sobre metro. ¿Está bien? Porque me dice, ¿cómo varían los grados cuando me desplazo espacialmente? Esto tiene unidades de DEG sobre metro. Y entonces, ¿qué tiene UXX? Grados sobre metro cuadrado. Es una variación segunda. Esto es cómo varía la variación primera. ¿Está bien? Entonces, si este tiene grados sobre segundo y este tiene grados sobre metro cuadrado, la constante K, ¿qué tiene que tener para que balancear las unidades? Metros cuadrados sobre segundo. Entonces, esto me dice que K, las unidades de K, es metro cuadrado por segundo. Esa es la unidad de difusividad. La difusividad tiene unidad de metro cuadrado por segundo. ¿Está bien? Entonces, esto me va a decir que ¿quién tiene que ser el nuevo tiempo? El nuevo tiempo va a ser la difusividad K. Este es metro cuadrado sobre segundo dividido por L cuadrado, que este es metro cuadrado por el tiempo T. Entonces, este nuevo tiempo es adimensional. Este tiempo es adimensional. Y ahí definimos nuestra nueva función. Es importante hacerlo porque esto, vamos a ver que esta cantidad, K sobre L cuadrado, es una cantidad súper importante. Perdón. Sí. En el anterior, nosotros teníamos U derivado en T es igual a K, U grande, dos veces derivado en X o U chiquita, dos veces derivado en X. ¿Dónde? Ahí. Acá es grande. Porque justamente cuando derivas acá U grande T, es U chiquita T menos 0. U chiquita T es K por U chiquita XX más F. Pero cuando haces U grande XX, te queda U chiquita XX menos B estrella XX. B estrella XX, se da cuenta que estrella te cancela las F y te queda. ¿Está bien? Bueno. Entonces, volviendo ahora, definimos entonces la función en variables adimensionales. Es la misma función, la cosa es que lo miro en variables adimensionales. Entonces miro B de I tau. Esto es lo mismo que U en X, en XT. B no es adimensional, porque B es igual a U, sigue teniendo unidades de temperatura. A veces conviene adimensionalizar la incógnita, en este caso no tiene sentido. No vale la pena. Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos B sub tau? B sub tau, le hacemos regla de la cadena, esto es UT por B sub tau. Y acá tenemos que este sub tau, si le digo T respecto de tau, esto es T sub tau, es L cuadrado sobre K. Este L cuadrado sobre K pasa acá y le digo T respecto de tau. ¿Sí o no? Tengo caras acá de pánico. Lo explicás de vuelta.
Entonces, lo puedo hacer más a lo físico o más como quieran ustedes. A lo físico sería hacer esto. Si yo acá derivo, calculo la derivada del tau respecto de t. Ah, o sea, no es t sub tau, sino tau sub T es un tau. Si no hacemos al revés, si prefieren hacer al revés, puedo hacer al revés. Puedo hacer que UT es lo mismo que B tau por tau t. Es exactamente lo mismo. ¿Quién es tau sub t? K sobre el cuadrado. Si derivo esto respecto de t, es K sobre el cuadrado. O sea, esto es B tau por K sobre el cuadrado. ¿Sí? Después ahora lo mismo. ¿Quién es UX? UX es BI por IX. Y esto es BI por ¿quién es IX? Es 1 sobre L. Y ahora, ¿quién sería UXX? UXX, esto es lo mismo que hacer BI por 1 sobre L, X, y esto es BI por IX por 1 sobre L, que es lo mismo que BI por 1 sobre L cuadrado. Acá es la cadena, ¿no? Esto es análisis 1. Bueno, y si yo hago UT menos K por UXX, esto es lo que yo sé que es 0, esta es la ecuación que cumple U. Entonces reemplazo UT, que es K sobre L cuadrado por B tau menos K por UXX, pero UXX es L cuadrado por BI. Justo, ¿no? Está hecho para que se compensen las constantes. Entonces esto es lo mismo que hacer K sobre L cuadrado por B tau menos BI. Entonces este producto es 0, quiere decir que B tau menos BI es igual a 0. Bien. Eso es lo que le decía, cuando uno pasó a variables adimensionales, me queda una ecuación donde ya no tengo parámetros. No tengo ni K ni L. Los parámetros están metidos en el cambio de variable. Si esto lo entienden, les va a ayudar a simplificar muchas cuentas. Pasan a variables adimensionales y se simplifican un montón las cuentas porque no hay más parámetros dando vueltas. Entonces todas las cuentas son mucho más limpias. Si esto les cuesta, ¿puede ser? Nada de qué avergonzarse. Ahí va. Si les cuesta, no pasa absolutamente nada, no lo hacen. Y todo lo que yo voy a hacer ahora, lo hacen en las variables físicas, no en las variables adimensionales. Y van a llegar a lo mismo. Solo los cálculos que voy a hacer ahora con la crítica tienen que estar arrastrando todo el tiempo esas constantes KL por todos lados, van a aparecer, pero no pasa absolutamente nada. Llegan al mismo resultado final. Sí. En general conviene tomar las variables adimensionales, igualar eso a ninguno y así derivar esa función una segunda vez. Yo lo había hecho al revés, porque a mí me resulta más fácil hacerlo al revés. Pero como generó un poco de discordia, lo hice de esta manera. Es lo mismo, porque esto es tan cierto que I es X sobre L como que X es L por I. ¿No? Las dos cosas son igualmente ciertas. Entonces depende cómo lo escribas, que te conviene derivar. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces a partir de ahora yo voy a seguir. Ahora viene Fourier. Hasta ahora, esto fue todo un tratamiento, un pretratamiento. Sí. En esa última que viste, no es una U chiquita, ¿no? La primera. ¿Está? Sí. Grande. La de la izquierda. 0. Ah, sí. La ecuación era que esto es igual a 0.
Hasta ahora fue todo un pretratamiento. Fíjense, yo tenía esa ecuación que está ahí. Eso es lo que yo quiero resolver. La ecuación del calor. U chiquita t igual a k por vxx más f de x con vc igual a vx igual b. Eso es lo que yo quería resolver. Y toda esta historia lo que me permite a mí decir es, bueno, si vos calculás el estado estacionario, pero podés calcular aparte de manera muy fácil porque simplemente haya dos primitivos. Listo. Terminé con el estado estacionario. Miro ahora la variable incremental, que es esta grande. Y eventualmente dimensionalizo o no, dependiendo del gusto del consumidor. A mí me gusta dimensionalizar, pero si no dimensionalizan no pasa absolutamente nada. Entonces ahí van a llegar a esta ecuación, a este problema. Acá, si no, les va a quedar acá la constante k, y acá en vez de ser 1 va a ser un reloj no está claro. Bueno, ahora viene el análisis de Fourier. ¿Cómo usamos Fourier para resolver esta ecuación? ¿Qué es lo que hizo Fourier? Fourier hizo lo siguiente. Esta ecuación, obviamente que, aparte, acá no escribí nunca, pero cuando uno resuelve la ecuación de temperatura, tiene que saber cuál es la distribución inicial, cuál es la condición inicial de la temperatura. Yo hasta ahora la ignoré olímpicamente, de manera intencional. Después vamos a ver qué hace, pero por ahora no me interesa. Entonces, lo que hizo Fourier dijo lo siguiente: bueno, esto es un kilómetro. No tengo forma de encontrar una solución, no se me ocurre nada. Entonces, lo que dice Fourier es: olvidémonos de la condición inicial. Muy difícil la condición inicial. Vamos a tratar de ver si consigo yo encontrar, si tengo suerte, al menos alguna función que cumpla esa ecuación. Porque si no encuentro ninguna función que cumpla esa ecuación, mucho menos voy a poder encontrar la que verifica la condición inicial. ¿No? Entonces, Fourier pensó un rato y dijo, bueno, qué sé yo. Hay una que es muy fácil y que no sirve para nada. ¿Y cuál es? Cero. Sí. Esa no sirve para nada, esa es la solución trivial. ¿Hay más? ¿Hay más? Fourier planteó entonces lo siguiente. Bueno, en vez de buscar una función arbitraria, que implica eso, que no voy a poder hacerlo, vamos a buscar lo que se llama funciones de variables separadas. ¿Qué es una función de variables separadas? Voy a buscar alguna solución de la ecuación que se escriba como una función de y o una función de k. Entonces vamos a ver si así, de alguna forma, encuentro alguna solución. Me olvido de la condición inicial, no sé la condición inicial que va a pasar, pero por lo menos encontré. Si no encuentro ninguna, voy muerto. Vamos a ver si puedo encontrar alguna. Fue muy modesto. Seamos por encontrar alguna función. Entonces yo voy a hacer una cuenta. Uno tiene que b tau menos b i es igual a 0. Y planteo que b de i tau es igual a x de i por c de tau. Entonces, ¿quién es b tau? X de y te Por la queda derivada. y se le pasa lo de. Claro, me queda x por t'. Eso es b tau. X por t'. ¿Eh? ¿Quién es b sub i? X' por t. ¿Y quién es b sub i? X segunda por t. Veamos si puedo entonces encontrar una solución de variables separadas de la ecuación. Entonces dijo, bueno, b tau que tendría que poner x por t' tiene que ser igual a x segunda por t. Y alguien dice, bueno, gané algo, no vale nada, esto es mejor, es peor.
Y acá hay una observación que es genial. Para mí cuando uno lo piensa un poco es elemental, pero como para mí es una gran brillantez. Voy a hacer algo que es lo que uno haría siempre, que voy a juntar todo lo que tiene i de un lado y todo lo que tiene tau del otro. Entonces este x lo voy a pasar para acá dividiendo y este t lo voy a pasar para acá dividiendo. Cuando hago estas cuentas para matemáticos, nunca falta que levante la mano y dice, ¿y si es 0? ¿Sí? Esa es lo que me dicen. ¿Y si es 0? Esa es la pregunta estándar en el curso de matemáticos. No creo que acá me lo vayan a preguntar. La respuesta es no importa. Porque estas cuentas son cálculos que son, lo que yo les digo son cálculos formales. Yo voy a proseguir como si todo pudiera. Al final voy a encontrar algo y a posteriori voy a chequear que eso que encontré sirve. Entonces no me preocupo por justificar los pasos intermedios. Toda la verificación rigurosa matemática se hace a posteriori. Hay formas de justificar que no puedes hacer, no me molesta, no me preocupo. Entonces, de acá yo escribo T' sobre T igual a X segunda sobre X. Y acá viene la observación genial. Esto que está acá, esta expresión que está acá, ¿de qué variables depende? De tau. Esto es una función de tau. ¿Y esto que está acá? ¿De qué variable depende? De i. Esto es una función de i. Y ahora yo les pregunto, ¿puede una función de una variable ser igual a una función de otra variable? Solo si es constante. La única posibilidad de que una función de tau sea igual a una función de i es que las dos sean una constante y sean la misma constante. Es la única posibilidad. Porque si no, ¿qué pasa? Dejo fijo el i, muevo el tau, y si este varió ya no puede ser igual. Y al revés, ¿no? Entonces la única posibilidad es que esto sea esa constante, por motivos que se van a hacer obvios después, la voy a llamar menos lambda, no lambda, sino menos lambda. ¿Por qué la voy a llamar menos lambda? Porque al final va a ser positivo el lambda. Si le pusiera lambda, va a ser negativo y no, el lambda tiene que ser positivo. ¿Está bien? Eso yo lo sé porque hice la cuenta. En A Fourier hizo la cuenta. ¿Estamos hasta acá? La ecuación para t es de las primeras ecuaciones que uno estudia en su vida cuando estudia ecuaciones diferenciales. De acá uno sabe que entonces t' es igual a menos lambda t, de donde t de tau es e a la menos lambda tau o menos lambda. Fíjense que esta nunca es cero. Para los matemáticos que se cuestionaban qué pasa si es cero, nunca es cero eso. Así que no hay problema, nunca es cero, nunca era cero, podía dividirse tranquilo. Bueno. ¿Qué pasa con X? La ecuación para X es bastante más interesante. Bueno, X me va a quedar X segunda, y lo voy a escribir de esta manera, más lambda X igual 0. Pero ahora voy a hacer la siguiente aclaración. Tenemos estas condiciones de contorno, que hasta ahora nunca las habíamos visto en Internet. Ahora, si yo tenía que P de 0 tau tiene que ser 0, y esta es X de 0 por T de tau, ¿qué conclusión saco? Que X de 0 tiene que ser 0, salvo que T sea idénticamente 0. ¿Sí?
Pero T es exponencial. Si T es 0 idénticamente, B era 0, no tiene gracia. Entonces, como B no tiene que ser la función 0, forzosamente X de 0 tiene que ser 0. Y lo mismo pasa en 1, ¿no? Lo mismo pasa en 1. Entonces, cuando llegamos acá, uno dice, bueno, X de 0 tiene que ser igual a X de 1, que tiene que ser igual a 0. Esta ecuación es una ecuación diferencial, ordinaria, de segundo grado, con coeficientes constantes, pero es un poco distinto a lo que nos explica en análisis 2. Porque cuando ustedes estudian análisis 2, y después también lo volvimos a estudiar en este curso y tenemos los teoremas de existencia y unicidad, las condiciones que tenemos, que eran condiciones iniciales. ¿Y cómo son condiciones iniciales para una ecuación de segundo orden? Claro. Nosotros tendríamos que decir cuánto vale X de 0 y cuánto vale X' de 0. Y eso me da existencia y unicidad. Acá en vez de tener cuánto vale X de 0 y X' de 0, me dicen cuánto vale X de 0, pero cuánto vale X de 1. Entonces el teorema de existencia y unicidad no aplica. Lo podemos usar. Puede ser que no haya única solución. Y menos mal que no hay unicidad, porque si hubiera unicidad, hay una solución trivial de esta ecuación. ¿Cuál es la solución trivial? 0. Entonces, si hay unicidad, 0 es la única solución y perdí. No hay unicidad porque no tengo condiciones iniciales como tenía unos teoremas de análisis 2, sino que tengo condiciones llamadas condiciones de contorno, en los dos bordes del intervalo, el 0 y en 1. De todas maneras, sí podemos usar los métodos de análisis 2 para hallar las soluciones de este problema. Y ya les puedo contar una cosa, esto quiero que lo vayan relacionando con cosas que vieron en álgebra lineal, en ALC o en álgebra de CBC. Esto que está acá no es ni más ni menos que un problema de autovalores. ¿Cómo es un problema de autovalores? Uno consigue en su espacio, el espacio vectorial B, que son todas las funciones f del 0, 1 en R, para que f de 0 es igual a f de 1, que es 0, este es mi espacio vectorial. Está claro que es un espacio vectorial. Y tiene una transformación lineal T, no T no la llamemos la A o L, de B en B, donde N de una función f la mandan a menos f segundo. ¿Todos están de acuerdo que eso es una transformación lineal? Derivar dos veces es lineal, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? L de f igual a lambda f. Esa es la ecuación. O sea, lo que estamos buscando son quiénes son los autovalores de esta transformación lineal. Obviamente Fourier no lo hizo si no tenía idea de cuando existía el álgebra lineal abstracta. No lo hizo Fourier. Tuvo que hacer un enfoque muy distinto, no pensó en él. Esto es lo que da origen a toda una rama de la matemática que se llama análisis funcional. Todo lo que ustedes han escuchado alguna vez, los espacios de Hilbert, espacios de Banach, análisis funcional, todo eso surge de tratar de entender este problema. Muy bien. Pero no voy a pensarlo de esta manera, vamos a pensarlo de una manera un poco más precaria. Que es, bueno, si yo quiero resolver esta ecuación, ¿qué hacíamos en análisis 2 para resolver esta ecuación? Buscamos el polinomio característico. El polinomio característico asociado es z cuadrado más lambda igual a 0. ¿Se acuerdan de esto o no? ¿No se acuerdan? ¿Sí o no? Algunos me dicen que no, otros me dicen que sí. El polinomio característico lo que hace es
es una cosa bastante sencilla, que es uno busca soluciones exponenciales. Entonces yo busco cosas de la forma x de y es igual a la z i. Entonces lo meto acá, y cuando esto que está acá me queda e a la z i por z cuadrado más lambda por e a la z i, tiene que ser 0, el e a la z i lo tacha y me queda el polinomio característico. Entonces esto lo que me va a dar son las soluciones exponenciales de la ecuación. Ese es el polinomio. Voy a buscar las soluciones exponenciales de la ecuación. Entonces puede pasar dos cosas en este caso. Cuando quiero hallar las raíces de esto, si lambda es negativo, esto es lo que va a tener z más o menos la raíz cuadrada de menos lambda. Bueno, si lambda es negativo, eso me da dos raíces reales, con lo cual vamos a escribir eso. Entonces, caso 1. Lambda negativo. Entonces, x de y es igual a una constante alfa por e a la raíz de menos lambda y más una constante beta por e a la menos raíz de menos lambda. Esta es la teoría que uno sabe de análisis 2. Encontré las raíces reales, las soluciones de esa ecuación son un espacio de dimensión 2 y estas exponenciales es la base de soluciones. Pero ahora tenemos que pegarlo en el borde. ¿Sí? Si a esto le sumo, pero x de 0 igual a x de 1 igual a 0, implican que alfa igual a 23. Esto lo que chequeen ustedes, es muy fácil. Tengo un sistema de 2×2 que la matriz es inversible, compatible determinado, única solución 0,0. ¿Sí? Cuando evalúan el 0 me queda alfa más beta, y cuando evalúan el 1 me queda alfa y beta que no son coeficientes, arman la matricita, esa matriz es inversible. Puedo hacer una pregunta que me da bastante igual, porque lo que yo recuerdo era que un poco la motivación de probar con las exponenciales es que en el caso x igual a lambda por x', tenías, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, tenías una exponencial. Entonces usabas eso cuando tenías una dimensión más grande y llegabas al polinomio característico. Acá lo que estamos diciendo es, bueno, esto sirve... No, pero eso pasaba siempre. Siempre que vos tenés una ecuación lineal con coeficientes constantes, de orden lo que sea, suponete que vos tenés esto: a x segunda más b x más c x igual 0. Uno sabe, la teoría te dijo que el conjunto de soluciones de esta ecuación es un espacio vectorial de dimensión 2. Sí. Entonces vos tenés que buscar 2 NI. Entonces lo que uno hace es buscar una función de la forma x de t igual a e a la lambda t. Cuando la pones acá, cuando esto se verifica, te queda algo de la forma e a la lambda t por a lambda cuadrado más b lambda más c igual 0. Este es el polinomio p de lambda, el característico de la ecuación. Entonces, vamos a buscar las raíces de esta cuadrática. Si esta cuadrática tiene dos raíces reales, entonces encontraste dos soluciones de acá. Desde donde x1 e a la lambda 1t y x2 e a la lambda 2t, estas dos son soluciones de la ecuación, son LI y es la base de todas sus condiciones biológicas. Eso es lo que hicimos acá en el primer caso. ¿Sí? La otra posibilidad es que tenga una raíz doble. Es el caso, no quiero que lo veamos por ahora, pero si tengo una raíz doble es la posibilidad. En ese caso te queda e a la lambda t es una solución y t por e a la lambda t es otra solución. Y la otra posibilidad es que tenga raíces complejas conjugadas. Entonces, ahora tenés esto mismo, que ahora vas a tener e a la lambda t y e a la lambda conjugado t.
Es cierta que estas dos son soluciones, pero son soluciones complejas. Vos querés recuperar las soluciones reales. Y para capturar las soluciones reales, tenés que tomar la parte real y la parte imaginaria de estas, de senos y cosinos. ¿Está bien? Sí, sí, no, estaba pensando en otra cosa, pero... Bueno, pero esto es lo que uno está haciendo. Para este caso, o sea, para calcularlo, que es más sencillo porque no tenés este término. Y este es uno. ¿Sí? Bueno, entonces en el caso negativo, uno tendría esta base, estas serían todas las soluciones, pero cuando uno quiere pegar las condiciones de contorno, ve que no puede, salvo que sea la solución. Entonces no hay soluciones en ese caso, no me sirve. El caso 2 es cuando el lambda es 0. Si el lambda es 0, vengo acá y ¿qué tengo? Que x segundo es 0. Si x segundo es 0, ¿qué es x? No. X segunda es 0. Una recta. La derivada segunda es 0, no la derivada perdida. Entonces acá tenemos que x de y va a ser alfa y más beta. La recta. Pero ¿cuál es la única recta que pasa por 0 dos veces? El 0. X de 0 igual a x de 1 igual a 0 implica que alfa igual a x. Entonces, estos casos se descartan, por eso es lo que yo les decía que uno puso menos lambda porque sabe, a posteriori, que el lambda va a ser positivo. Entonces vamos a ver el caso relevante, que es el caso que el lambda es positivo. En este caso, tenemos que... ¿Qué me queda acá? Es un 1 real positivo, entonces tenemos que las soluciones son la parte real. Las soluciones complejas es e a la raíz de lambda i por i. Entonces tengo que tomar la parte real y la parte imaginaria de esto, que es coseno y seno. Entonces me queda que x de i va a ser alfa por el coseno de raíz de lambda i más beta por el seno de raíz de lambda i. Esto lo hago rápido, esto es el tema de análisis 2, ¿no? Cómo se hallan las soluciones. Esto son la base de soluciones de una ecuación lineal de segundo orden, coeficiente constante, la más fácil de todas. Los que hicieron quizá algún curso de física es el oscilador armónico, esto que han hecho. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando x de 0, esto tiene que ser igual a 0, pero si donde dice y pongo 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, esto tiene que ser igual a 1, alfa es 0. Parece que uno está perdido, ya alfa es 0. Ahora miramos qué pasa en 1. Entonces cuando miro x de 1, esto tiene que ser 0, ahora alfa es 0, este se fue, y me queda beta por el seno de raíz de lambda. Bueno, una posibilidad es que beta sea 0, pero si beta es 0, tengo la solución 0, no importa, vamos a suponer que beta es distinto de 0, para tener en algún momento alguna solución que no sea la trivial. Esto va a implicar que el seno de raíz de lambda tiene que ser 0. Bueno, acá podemos tener algo no trivial. ¿Quiénes son los ceros del seno? K por T. Y esto ocurre si solo si raíz de lambda es K pi, o sea lambda es K cuadrada. Esto que acabamos de hacer en la terminología de autovalores que dije antes, acabamos de encontrar los autovalores del operador este. Este operador va a ser menos f segunda. Los autovalores son k cuadrado pi cuadrado. ¿Cuántos autovalores tiene?
¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Infinitos. Infinitos. En álgebra lineal ustedes estaban acostumbrados que un operador lineal tenía ¿cuántos autovalores? Tanto como la dimensión, ¿no? N. Acá lo que está pasando es que el espacio vectorial este es un espacio vectorial de dimensión infinita. Entonces eso traduce en que el operador tiene infinitos operadores. No, pero es la misma. ¿Eh? Siempre es el que dice. Digo, no es numerable. La cosa es que, bueno, es más delicado. Más delicado. Pero sí, tiene que haber infinitos porque la dimensión es infinita. Bueno, no quiero divagar porque se te agrada. Bueno, entonces encontré los valores, los lambda. Encontré los lambda. Bueno, vamos a pasar el limpio un poco que tenemos acá. ¿Qué encontramos? Para cada valor de K, voy a tener un T de una solución. Recuerden que el T, me parecía que es lambda, pero ahora lambda no tiene que ser cualquiera. Lambda es solo K cuadrado y cuadrado. Entonces, en resumen, encontramos para cada K natural una solución de K de pi coma tau, donde BK de pi coma tau es la forma E a la menos K cuadrado pi cuadrado tau por el seno de K pi. ¿Te acuerdas acá la raíz cuadrada, no? Raíz cuadrada de lambda. Bueno, ustedes pueden chequear muy fácilmente que estas funciones, todas estas funciones, verifican tanto la ecuación como las condiciones de control. Verifica la solución de la ecuación y las condiciones de control. Una duda, ¿por qué el K queda adentro de los naturales y no los enteros? Porque si suponete que tomás un menos K, acá te da lo mismo exponencial. Y si acá cambio K por menos K, simplemente sale un menos para afuera. Entonces es independiente de la otra. Es menos la otra. Entonces no agrega nueva información. ¿Sí? Lo que vos estás buscando es una especie de base de soluciones. Entonces son dependientes, no te agrega información. Solo te importan los K positivos. Pero una pregunta, en el caso, ¿cuál es la ecuación terminando alfa y más beta? En el caso de lambda 0, ¿cuál es la ecuación de x terminando alfa y más beta? Porque cuando vos tenés, si yo tengo x segunda igual a 0, entonces x prima sale constante. ¿No? Si la derivada, si una función, x prima, es una función, y la derivada a 0 y x prima es constante. Entonces cuando integro de vuelta me queda que x es alfa y más beta. Integras este y lo vas a gastar en integración. ¿Vale? Sí, se te la bola de acá. Bueno, beta no hay, ¿no? ¿Tomaste beta igual a 1? no, porque ahora, lo que estaba diciendo antes, ahora no me interesa la constante. Obviamente cualquier múltiplo de esto también verifica. Pero ahora quiero ir un poco más allá. Lo que quiero ver es que esta ecuación y esta condición condición de contorno son ecuaciones lineales con la condición de contorno homogéneo. Entonces, si yo agarro esas BK y genero cualquier combinación lineal de esas, también va a ser solución. ¿Sí?
Si estas son soluciones, cualquier combinación lineal de las rectas son soluciones, en particular múltiples, no me interesan los múltiples, porque ahora cuando haga combinaciones lineales voy a agregar cualquiera. Eso es lo que se llama, en física le dicen el principio de superposición. Pero es una cosa que ustedes vieron en el álgebra CBC, que es que si tienes el conjunto de soluciones de un sistema homogéneo es un espacio vectorial. Ese es el principio, eso quiere decir el principio de superposición. Tiene una ecuación lineal, una conjunto de un entorno homogéneo. Yo agarro dos soluciones de esto y las sumo, sigue siendo solución, y si agarro una solución de esto y la multiplico por una escalada, sigue siendo solución. Entonces estas son soluciones particulares. Luego, B de I, tau esto también es una solución. Hay un conflicto matemático, y fue la gran crítica a Fourier, que es, ¿qué pasa cuando somos infinitos? Claro que si somos finitos, no hay problema. Cuando somos infinitos, tenemos todos los problemas a los cuales ya nos enfrentamos con una serie de Fourier. Todos los problemas de convergencia de esta serie, si la serie, acá inclusive aparecen problemas más complejos, porque acá tengo que yo poder derivar la serie, entonces poder derivar término a la serie, se empieza a poner espeso para su infinito. Pero vamos a asumir que somos infinitos. Muy bien. Luego puedo ya adelantar mi compañero. Ahí puse N desde acá. Es lo mismo, ¿no? N o K es lo mismo. Sí. La dimensionalización, ¿la podemos aplicar siempre en las mismas exposiciones? ¿O tenemos que variarla en base a los casos? El siempre es muy arriesgado, no me acuerdo. Tengo una pregunta respecto a esto, porque vos lo que tenés garantizado es que si sumas finitas soluciones es solución, no que si sumas infinitas eso va a ser solución. En principio no. Pero uno podría pensar. Sí. En las notas está hecha la demostración de que sí. Porque, les voy a decir por qué, miremos esta serie cómo se comporta. Esta serie, cuando tau es igual a 0, esta exponencial desaparece. ¿Y qué queda? Queda un desarrollo de Fourier en serie de senos. Algo que hemos trabajado bastante en la práctica de Fourier. Nosotros sabemos, dado una función arbitraria, cómo hacer su desarrollo en serie de senos. ¿Está bien? Y sabemos que esta serie converge bajo qué condiciones. Ahora, si tau es positivo, esta serie es buenísima. Porque si tau es positivo, el 0 está acotado por 1. Los Cn están todos acotados, porque ya sabemos que los coeficientes de Fourier son acotados. Y esto decae geométricamente. Es una serie geométrica. Entonces, para tau positivo, la serie es buenísima, converge uniforme y absolutamente. Y las derivadas, si miramos las derivadas, derivamos término a término, la serie de las derivadas también va a converger uniforme y absolutamente. Entonces, para tau positivo, esta serie yo la puedo derivar, integrar, hacer lo que quiero y funciona, la situación infinita funciona como si fuera una suma finita. Porque para tau positivo tengo esta exponencial que mata todo. Entonces no genera inconveniente. Para tau positivo, esto va a cumplir la ecuación diferencial, va a andar fenómeno. El único conflicto lo tenemos cuando tau es igual a 0. Cuando tau es igual a 0 desaparece mi amigo, que es exponencial. ¿Y con qué quedo? Quedo con la teoría del segundo. Por eso, si se acuerdan un poco, ¿quiénes son los coeficientes de sub n? Es, pongo tau igual a 0,
Y lo que tiene que quedar acá es el desarrollo en serie de senos del dato inicial de B. Y que es esto que está acá. Esto, hay ejercicios en la guía de Fourier, no voy a sacar la cuenta, pero esto es lo que da el coeficiente de Fourier cuando yo quiero desarrollar en serie de senos una función. ¿Sí? Pero si hay una pregunta que respondí de dudas de la práctica de Fourier fue cómo desarrollar en serie de senos una función. Eso está en el ejercicio, lo tienen acá, por eso se pone el número 2 acá, y ese es el desarrollo en serie de senos de la función. Entonces, con esta versión de estos parámetros, lo que nosotros vamos a tener es que esta función representa la solución y que alcanza su condición inicial. Esto es lo que hizo Fourier. Esto es lo que hizo Fourier. Fourier agarró, le puso el calor, separó variables. Cuando separó variables, le dio esta expresión. Y después lo que dijo Fourier, dijo, bueno, esta tiene que ser la solución. ¿Cómo calculo estos coeficientes? Y ahora hizo un montón de cuentas para darse cuenta que esos coeficientes tenían que ser. Los matemáticos de la época le dijeron, esto está mal, porque no podés justificar porque vale la igualdad en Paulo dice. Para llegar a terminar una justificación razonable de todo eso se requirieron casi 100 años. ¿Sí? Y en función de toda la teoría de integración de Fourier. Pero la genialidad de Fourier es incontestable. Bueno, si uno vuelve a las variables físicas, ahora simplemente, ahora reescribo todo. Que es, si comparamos con lo que tenía ahí, acá, lo escribí yo acá. Tau, ¿quién es Tau? ¿Me quedó escrito Tau? No, lo borré. Borré que está Tau. Acá lo tengo. Tau es K sobre L cuadrado por T. Entonces ahí donde dice Tau, tiene que poner K, Tau, K sobre L cuadrado T. Tengo claro, tengo un problema con las letras, por eso yo elegí N, porque K era la constante de difusividad. Había un motivo por el cual yo elegí N, ahora me acuerdo. K es la constante de difusividad. Por eso aparece N cuadrado y KT sobre L cuadrado es Tau. Yo decía, ¿cómo KQ? No puede ser KQ. Claro, no, porque estaba llamando K dos cosas. Me confundí. Por eso la transparencia está bien, en el slide está bien. Y acá tendría que ser N, I. ¿Quién es I? Es. Tendría que ser N, K, N, Pi, I, pero I es X sobre L. Y después tendría lo grande, pero lo grande es U chiquita menos B estrella. Entonces, fíjense, les queda una fórmula, una expresión hiper concreta para hallar la solución de la ecuación de calor. Esto automáticamente nos produce un método numérico súper eficaz para el cálculo. ¿Cómo es el método numérico? Es bueno, en vez de tomar infinitos de estos, toma infinitos. Truncamos esa serie. Espero que si no me acuerdo mal, tengo ahora voy a discutir esto tipo energético. Acá tenemos una simulación. Lo que estoy tomando acá es esta que está punteada, es esa palabra que les dibujé al principio, por f igual a 1, y como condición inicial tomo idénticamente 0. Supongo que la varilla está congelada al principio. La varilla está congelada, fuerzo la temperatura en esta la dejo congelada, fuerzo que la temperatura esta está a medio grado y la caliento con una fuente uniforme de temperatura común toda la cosa. Y ahí vemos cómo converge al estado estacionario. Converge muy rápido, ¿sí? En este caso, converge muy rápido. Al principio había hecho la simulación hasta 4 segundos, pero era aburrida, porque cuando llega acá, llega aquí no se mueve más. Aquí lo que llegó.
llegar al estado estacionario. Esto, ¿cómo está hecho? Creo que todavía, si no me acuerdo mal, sumé 10 nodos. Sumé hasta n igual 10. Sumando hasta n igual 10 ya obtengo esto. ¿Sí? No tiene mucho sentido sumar mucho más. Pueden sumar un poco más, pero para estos datos que tenemos acá, con el 10 nodos ya varían. Y ya se corre rapidísimo esto. Y acá un poco lo que me preguntabas vos, de cuánto tiempo tarda en converger. ¿Cuánto tiempo tarda en converger? Ahora voy a discutir eso un poquito más con más detalle, pero quiero mostrarles cuánto tiempo tarda en converger acá. Este es el decaimiento de la torre. ¿Qué es lo que estoy midiendo el error acá? Estoy midiendo la norma N2 de U menos el estado estacionario. La norma N2 menos el estado estacionario. Y acá está el tiempo. Y ven que tiene un decay enorme, donde ya, acá, cuando llegué a 2 y piquito, ya es 0 el error. Ya después, a partir de ahí, el error casi no, siempre sigue bajando, pero ya es, no tiene sentido seguir con el código, porque ya llega un error que ya es despreciable. Entonces uno tiene que entender, bueno, ¿por qué necesito ese tiempo? ¿Por qué el tiempo va a darse ahí? Y la respuesta de por qué el tiempo se va a dar ahí está acá en entender este tiempo característico. Porque cuando miramos en la serie, ¿cuánto será acá? Yo miro esta serie que está acá. Fíjense, en estos sumandos, de todos estos sumandos, ¿cuál es el que realmente más aporta a toda la suma? Digo que el que más aporta es el de n igual a 1. Porque a medida que n avanza, para cada tiempo te fijo, esto es e a la menos n cuadrado. Si n es 3, n cuadrado es 9, ya tengo e a la menos 10. E a la menos 10 es 0. ¿Estamos de acuerdo que e a la menos 10 es 0? ¿Sí? Entonces, después de que pasé un poquito, ya este término es 0. Entonces, el que realmente aporta es el que corresponde a n igual a 1. El que corresponde a n igual a 1 es el que manda. Es tener e a la menos pi cuadrado, k cuadrado, t sobre l cuadrado. Entonces, ¿cuál es el tiempo característico? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el término dominante sea 0 también? Entonces, lo que dice que lo que tiene que pasar el tiempo t para que el término dominante sea 0, tiene que ser de manera tal que k por t sobre l cuadrado sea de orden 1. Si k por t sobre l cuadrado es 3, ya está, ya es una exponencial negativa chiquitita. Entonces el tiempo que tiene que pasar tiene que ser proporcional a l cuadrado sobre k. Cuando el tiempo es l cuadrado sobre k, esto se va y me queda que es e a la menos pi cuadrado. ¿Sí? Que ya es chiquitito. Pi es 3, 14, pi cuadrado es 9, 10, ya es a la menos 10. Entonces cuando el tiempo t es del orden l cuadrado sobre k, eso me dice que ya el término, el leading term, el término principal ya es 0, ya llega al estado estacionario. Entonces esto me está diciendo una cosa, fíjense, k, si mantengo el L fijo, mantengo la longitud del alambre fijo y yo muevo el K, 1 sobre K es cuánto tiempo tardo en llegar al estado estacionario. Entonces la difusividad me está diciendo cuánto tiempo tengo que tardar para llegar al estado estacionario. ¿Sí? Si tengo difusividad 8, quiero decir que en 1 octavo llegué al estado estacionario. Mientras más grande es la difusividad, más rápido llego. Y en la longitud, obviamente, si L es más grande, como tengo más espacio para difundir, tardo más en llegar al estado estacionario. Y aparece este balance entre L cuadrado y K. Eso es lo que está acá tratado de explicar un poco acá en velocidad de decaimiento. Es lo que decía antes. El error va a ser de orden el primer término.
El primer término es el que lidera el error. Entonces, cuando miremos el error L2 de este término, de este error, es como el error L2 de este término que es esto que está acá. Esto que está acá es el error L2 del término principal. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la tasa de decaimiento? La tasa de decaimiento es K pi cuadrado sobre L. K pi cuadrado sobre L cuadrado. K pi cuadrado sobre L cuadrado. En el caso que hicimos nosotros, K es 2 y L es 3. Es ese número. Entonces, ¿cómo hago para saber en esta curva? Esta curva es numérica. ¿Cómo hago para saber en esta curva numérica qué tasa de decaimiento me dio? Esto lo deben haber hecho ustedes en algún curso de seguro. Tiene una curva, así, que cae exponencialmente. ¿Cómo hago para saber la tasa de decaimiento de una curva que decae exponencialmente? ¿Cómo hacen? Te pones loco. Ah, lo miro en escala semilogarítmica. ¿Está bien? Lo miro en escala semilogarítmica. Eso lo han visto alguna vez, ¿no? No, lo miro en escala semilog. Fíjense, lo pongo en escala semilog, da una recta perfecta. Esta no es una curva, no es que yo puse la fórmula, esto es lo que me dio en la simulación. Esto es lo que me dio en la simulación, no es que yo puse la fórmula. Esta es la simulación, o sea, el resultado de la simulación. Me dio una recta perfecta. ¿Qué tengo que hacer ahora para esta recta? Calcular la pendiente. ¿Qué me debería dar la pendiente? Menos 2.193, no sé cuánto, eso es lo que me debería dar la pendiente. Esa es mi estimación teórica de la pendiente. Lo que está acá es una cuenta teórica, ¿no? Yo digo, esto tiene que comportarse como el leading term. El error se comporta como el error del leading term. Y me da un decaimiento exponencial que es K pi cuadrado sobre L cuadrado. Para mis valores de K y de L me da este número. Ahora esta es mi simulación. Este es el decaimiento de mi simulación. Acá no se ve porque es muy difícil en un gráfico ver qué es polinomial, qué es exponencial, qué sé yo. Entonces uno, para ver si es exponencial, tiene una escala semilog. Si la escala semilog es lineal, quiere decir que es exponencial. Si no, tengo que ver una escala log-log para ver si es la potencia. Eso lo han visto, ¿no? Supongo que sí. Si no me dicen, no, bueno, ¿qué pasa? Entonces ahora miro, fíjense, acá se ve, acá hay un poquito una curvita y un poco de error numérico al principio, pero después es recta perfecta. Bueno, le pido al Python, decime qué pendiente es esa, y me da esa pendiente. Que es, creo que salgo, no sé, ¿en qué decimal falló? Acá recién, ¿no? Sí, después del 40. Después del 50. 4, 5, 4, 2. Recién ahí falla. O sea, la simulación está perfecta con 10 nodos. Con 10 nodos. No hace falta agregar más nodos. Creo que si hubiera puesto menos nodos, ahora lo mismo, ahora lo parecido. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Aquella norma, profe, pero no llegó a leer. Norma L2. Y el término, la potencia de... ¿Potencia qué? No, esto empieza a menos 2, dice a menos 1 y dice a 0. No, allá. Menos K por pi cuadrado T sobre L cuadrado. Igual lo tenés en el slide, después lo destacás. Está acá, K pi cuadrado sobre L cuadrado. Lo que van a tener ustedes que hacer en la guía teórica, después en el lado trabajarán con simulaciones y demás. En la guía teórica les vamos a dar ecuaciones, distintas variantes de estas ecuaciones, con distintas condiciones de contorno, con distintos regímenes, y van a tener que hacer la cuenta de hallar las expresiones de las soluciones. A mí es interesante que ustedes, por motu propio, traten de implementar eso. Es muy fácil de implementar. Implementar, graficar, hacer dibujitos, ver cómo se mueven las soluciones, cuál es el estado estacionario, dónde converge. Es súper interesante. Hay lugares, dependiendo de las condiciones de contorno, que dicen, bueno, la energía se tiene que conservar. Bueno, lo simulan. Conserva la energía de la simulación, no conserva la energía de la simulación. Esas cosas ustedes deberían poder chequear fácilmente, porque les repito, el código acá para esto, cuando hacemos Fourier, el código es simplemente este. Aquí está el código. ¿Sí? El código es nada. Ya lo tienen acá. Bueno.
¿Qué pasa si ahora estamos en toda la recta real? ¿Qué pasa si ahora yo tengo mi ecuación diferencial, la distribución del calor, pero no tengo condición de contorno porque estoy mirando todo el recto? Entonces, para simplificar, vamos a suponer que no tengo fuente interna. Vamos a suponer que no tengo fuente interna. Tengo una condición inicial. Una llave G en este caso. Tengo mi ecuación del calor sin fuente interna. Tenía ahí una temperatura inicial, una distribución de temperatura inicial, y quiero ver cómo evoluciona eso cuando dejo avanzar el tiempo. Estoy en toda la recta. Ahora no hay contorno, porque tengo toda la recta. Este problema, algunas variantes de este problema son súper importantes en mecánica cuántica, en muchas cosas. Bueno, ¿cómo hago para resolver esto? Bueno, si algo aprendimos cuando hicimos análisis de Fourier, es que cuando estoy en un intervalo acotado, ¿qué uso? La serie de Fourier. Y cuando ese intervalo lo tiendo infinito, estoy mirando toda la recta, ¿qué aparece? La transformada de Fourier. Entonces acá la herramienta que vamos a necesitar para poder calcular las soluciones o dar una forma de expresión para las soluciones va a ser la herramienta de la transformada de Fourier. Con esto que voy a hacer ahora van a poder hacer, van a tener que hacer, porque hacer cosas que vamos a evaluar después, los ejercicios de aplicaciones de transformada de Fourier que yo les había hecho saltéenlos en su momento, donde aparecían unas ecuaciones que tenían que hacer. Bueno, con esto que les voy a explicar ahora van a poder hacer esos ejercicios. Entonces, ¿cómo se resuelve? Recuerden que teníamos estas expresiones. La transformada de Fourier, una de las grandes propiedades que tiene, es que derivar, que es una operación difícil, por el transformo Fourier, la pasa a ser una operación muy simple, que es multiplicar por la frecuencia. Entonces yo transformo Fourier U sub X, me parece aquí la transformada de U por 2pi x. Transformo Fourier XX y me queda 2 veces esto. Entonces la ecuación del calor se traduce en esta ecuación que está acá. ¿Se entiende qué es lo que uno hizo? Transformé Fourier acá y transformé Fourier acá. Cuando transformo Fourier acá por UXX, tengo el K, tengo la transformada de Fourier de UXX, que es todo este bicho. Cuando transformo Fourier en T, la derivada respecto de T sale para fuera del integral. Voy a escribir acá, si ustedes hacen UT transformado, esto que tienen que hacer, integral entre menos infinito e infinito de UT de XT por T a la menos 2 pi x de X. Pero esta derivada respecto del tiempo sale para fuera del integral. Eso ya lo hemos visto hasta el ejercicio del examen que les dije. Asuman que pueden derivar, conmutar con la integral, eso lo puede siempre. Pues esto va a ser la derivada respecto del tiempo del integral entre menos infinito e infinito de U de xt por a la menos 2 pi x de X. Y esto es la derivada respecto del tiempo de U. Cuando aplicas la transformada ahí ya estás usando que no tenés condiciones de control. Sí, no puede ser condiciones, porque si ya está termina, tenés que estar al final todo R. Esto es, solo puedes aplicarlo cuando estás en todo el espacio. Bueno. Entonces uno llega a esta ecuación, y esa ecuación que llegó ahí, cuando uno la mira y la mira y la mira, se da cuenta que es una ecuación muy fácil de resolver. ¿Por qué digo que es una ecuación muy fácil de resolver?
Porque cuando tengamos el U pincho, acá no hay derivada respecto de la frecuencia. Solo aparece derivada respecto del tiempo. Entonces, para cada frecuencia fija, lo que tengo es una ecuación ordinaria. Entonces, vamos a ver. Entonces me quedo U pincho, la derivada respecto del tiempo, más 4pi cuadrado K psi cuadrado U pincho igual a 0. Entonces esto lo paso para este lado y me queda la derivada respecto del tiempo de U pincho, tiene que ser igual a menos 4pi cuadrado K psi cuadrado U. Esta la puedo integrar. ¿Qué me queda? Me queda que U pincho de psi, t va a ser una constante por E a la menos 4 pi cuadrado K psi cuadrado. Es una ecuación ordinaria de la fácil, ¿no? La derivada respecto del tiempo igual a una constante para esta función. Bueno, es una exponencial. No me acuerdo mal lo que tiene acá en la constante. ¿Quién es esta constante? ¿Quién es esta constante? Esta constante es U pincho en psi, 0. C es U pincho en psi, 0. ¿Y quién es U pincho en psi, 0? U pincho en psi, 0 es la integral entre menos infinito e infinito de U de x, 0 por a la menos 2 pi de psi de x. Pero U de x, 0 es g de x. O sea, todo me quedó G pincho de x. Que es lo que figura ahí, en la fórmula recuadrada. Bueno. Fíjense que ya tenemos un método numérico para calcular la solución. ¿Cómo es el método numérico? Dame G. Dame G. La transformo Fourier. Hago un FRD de G. La multiplico por esta exponencial. Y lo que voy a obtener como resultado es la transformada de Fourier de U. Hago la transformada inversa y recupero la U. Ahora van a aparecer unas fórmulas que ahora las voy a explicar, pero quiero mostrarles directamente el resultado del método numérico. Ahí está. Agarramos la G. G es la que está punteadita, como era la que vale 1 entre menos 1 y 1. Transformo Fourier. A la transformada de Fourier la multiplico por esa exponencial. A eso era lo pincho. Hago la inversa del FT. Esta es la U. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, este método ya me dio una forma de calcular cómo es la distribución de la ecuación del calor para cualquier condición inicial. Para su condición inicial, transforman a Fourier, multiplican por esta exponencial, invierten. Terminó. Pero acá lo que muestran estas cuentitas que están acá es cómo hallar la fórmula analítica que tiene muchas implicaciones matemáticas, desde el punto de vista matemático, no tanto computacionales, pero sí matemáticos, para el estudio de la ecuación del calor. Que es, bueno, cuando ustedes tienen, si U pincho es esta,
y yo invierto, Claro, ahí tenés Sí. hipótesis, no sé. recuerden esto que es muy importante, que es que, ¿se acuerdan qué pasaba cuando ustedes tenían, cómo operaba la transformada de Fourier respecto de un producto? Con la convolución. La transformada de Fourier relacionaba el producto puntual con la convolución. Entonces, cuando yo invierto esta transformada de Fourier, este producto puntual en el espacio de frecuencias se transforma en una convolución en el espacio físico. Entonces, la U va a ser una convolución del espacio físico. ¿Y quién es este GT? Este GT tiene que ser, miro lo que estaba acá, y es la transformada inversa de este que está hecho de acá. Y esa es una cuenta que hicimos. ¿Se acuerdan que gaussianas se transformaban en gaussianas? Gaussianas iban con gaussianas. Es una cuenta que hicimos en su momento. Gaussianas iba con gaussianas, con transformada de Fourier. Y cuando uno antitransforma, este me da exactamente este número. Este número es una normal. Ese número es una normal. Entonces, esto me dice algo muy notable. ¿Qué hace la solución de la ecuación del calor? La solución del calor lo que hace es promedia mi dato inicial con respecto a una función, a la convolución respecto a un núcleo gaussiano. Y la varianza del núcleo se hace cada vez más grande. A medida que el tiempo avanza, a medida que el tiempo avanza, tengo una varianza cada vez más grande. Entonces cada vez la voy planchando más, la voy promediando en un largo más grande, un espacio más grande. ¿Qué es lo que se ve esa cosa que se va planchando la solución? Y me da acá otra conexión muy fuerte, como la que vimos en la clase pasada, la conexión que encontramos entre el movimiento browniano, el paseo del azar y la ecuación del calor. Acá, mediante otro método completamente distinto, me da una nueva conexión entre las soluciones de la ecuación del calor y teoría de probabilidades y la distribución normal. Con esto, ustedes deberían poder resolver todos los ejercicios esos que figuraban en la guía de aplicaciones de transformada de Fourier. Eso puede entrar en la evaluación ahora. Vamos a resolver la ecuación. Bueno, es una manera. La idea es observar que cuando yo transformo Fourier, la ecuación de derivadas parciales se transforma en una ecuación o ordinaria o es una ecuación algebraica, puramente algebraica, que yo puedo resolver y después antitransformar. Sí. Vos podés tener riesgo de que no valga antitransformar. O sea, que vos transformás y llegas a. Entonces, encontrás la transformada de U, pero después para volver para atrás siempre puedes volver para atrás. La pregunta es muy matemática. Creo que está. Me gusta. Siempre se puede. Okay. Siempre se puede. Lo que cambia es en qué sentido se puede. Nosotros vimos que se puede en el sentido cuando las cosas están todas en el E1. Hay veces que haces estas cuentas y caes fuera del E1. Si estás en el E2, se puede razonablemente. Si no, también se puede. También se puede, tenés que ir a lo que llaman teoría de funciones generalizadas. Y se puede hacer. Pero empiezas a escalar dificultades técnicas, capas de dificultad técnica que, bueno, se empieza a poner complicado. Esto de teoría de funciones generalizadas es una historia muy buena. Le valió la medalla Fields a un matemático francés que se llama Laurent Schwartz. Ustedes escucharon alguna vez hablar de él, de acá en 50, en los 50, por ahí. Después de que le dieron la medalla Fields, un poco tiempo después, se supo que antes que él, en un contexto un poco distinto, lo había hecho todo un matemático ruso llamado Sobolev. Pero los rusos en ese momento no participaban de la comunidad matemática internacional porque estaban detrás de la cortina de hierro. Es notable, cuando uno empieza a estudiar matemática del siglo XX, no solo matemática, ciencia también, siempre encuentra que todos los resultados tienen asociados un nombre occidental y un nombre ruso. Y lo hicieron no juntos, no colaborando precisamente. Bueno, listo por hoy. Con esto pueden hacer bastante.
todo lo que dice la ecuación del calor en dimensión 1 pueden hacerlo todos. Lo que vamos a ver después